En un mundo lleno de influencias externas, es fácil caer en la trampa de la manipulación. Ya sea en relaciones personales, en el trabajo o en la sociedad, constantemente somos bombardeados con intentos de control que pueden desviarnos de nuestro propósito. ¿Alguna vez has sentido que alguien te obliga a actuar en contra de tu voluntad? ¿Te hacen sentir culpable por decir no? ¿Usan elogios o críticas para influir en tus decisiones? Crees que estás tomando una decisión libre, pero en realidad estás siguiendo la agenda de otra persona. Los estoicos entendieron que la verdadera libertad no está en evitar la manipulación, sino en volverse inmune a ella. Marco Aurelio decía, si controlas tu mente, nadie más podrá controlarte. Esto significa que la clave para evitar la manipulación no es pelear con los manipuladores, sino desarrollar una mentalidad de acero que no pueda ser influenciada. 1. Como los estoicos se protegían de la manipulación, estrategia. Minona 1. Usa la distancia mental estoica para evaluar la situación sin ser manipulado. Uno de los mayores errores de quienes caen en la manipulación es que reaccionan emocionalmente en lugar de analizar la situación con frialdad. Se sienten obligados a actuar por presión emocional. Creen que deben complacer a los demás para ser aceptados. No se detienen a evaluar si realmente quieren hacer lo que les piden. Pero los estoicos sabían que las emociones son el arma principal de los manipuladores. Epicteto decía, el que es dueño de sus emociones es dueño de su destino. Ejercicio práctico. Antes de tomar una decisión, detente y hazte 3 preguntas. ¿Estoy actuando porque realmente quiero o porque siento presión? ¿Alguien está usando la culpa, el miedo o la admiración para influenciarme? Si estuviera viendo esta situación desde fuera, ¿qué consejo me daría? Nunca respondas inmediatamente ante una solicitud manipuladora. Tómate un momento para ver la situación con frialdad antes de decidir. Cuando practicas esto, los intentos de manipulación pierden poder porque ya no reaccionas impulsivamente. Estrategia nula 2. Usa la neutralidad estoica para desarmar a Puintusiu. Los manipuladores. Uno de los mayores problemas de quienes son fácilmente manipulados es que los manipuladores saben cómo provocar una respuesta emocional en ellos. Usan la culpa para hacerte sentir que les debes algo. Exageran su sufrimiento para que cedas a sus deseos. Actúan como víctimas para obtener lo que quieren. Pero los estoicos sabían que la mejor forma de desarmar a un manipulador es no reaccionar como ellos esperan. Séneca decía, quien no responde con emoción es inmune al control de otros. Ejercicio práctico. Si alguien intenta manipularte, responde con calma, sin mostrar enojo ni culpa. Entiendo tu punto de vista, pero necesito pensarlo bien. Aprecio tu opinión, pero debo hacer lo que considero correcto. No puedo comprometerme en este momento. Gracias por entenderlo. Evita discutir o justificarte demasiado. Mantén un tono neutro y firme. Recuerda, los manipuladores pierden su poder cuando ven que no pueden provocarte. Cuando practicas esto, los intentos de manipulación dejan de afectarte porque no reaccionas emocionalmente. Estrategia. Mira 3. Usa la independencia mental estoica para no depender de la aprobación de los demás. Uno de los mayores errores de quienes caen en la manipulación es que buscan la validación externa en lugar de confiar en su propio juicio. Temen ser rechazados si no hacen lo que los demás quieren. Creen que necesitan la aprobación de otros para sentirse valiosos. No se dan cuenta de que su deseo de aceptación los hace vulnerables. Pero los estoicos sabían que el verdadero poder está en no depender de la opinión de los demás. Marco Aurelio decía, si tu felicidad depende de otros, siempre serás su prisionero. Ejercicio práctico. Haz una lista de las decisiones que has tomado solo por miedo a la desaprobación. Pregúntate, ¿realmente era lo mejor para mí
¿O lo hice para agradar a alguien más? ¿Qué habría pasado si hubiera seguido mi propio criterio en lugar de ceder? Empieza a tomar pequeñas decisiones sin pedir la validación de nadie. Cuando practicas esto, te vuelves inmune a la manipulación porque nadie más tiene poder sobre tu autoestima. 2. La diferencia entre los que son manipulados y los que son mentalmente fuertes. Las personas que son fácilmente manipuladas reaccionan impulsivamente en lugar de analizar con frialdad. Se dejan llevar por emociones como la culpa y el miedo. Buscan validación externa, lo que los hace vulnerables al control de otros. Las personas con mentalidad estoica se toman su tiempo para evaluar una situación antes de reaccionar. Mantienen una actitud neutra para desarmar a los manipuladores. No dependen de la aprobación de los demás y confían en su propio juicio. Cuando aplicas estos principios, te vuelves una persona inquebrantable. Nunca más serás manipulado por la culpa, el miedo o la presión social. Nunca más actuarás en contra de tu voluntad, solo para complacer a otros. Nunca más dependerás de la aprobación externa para sentirte valioso. En el próximo bloque, veremos cómo fortalecer aún más tu autodisciplina para que, pase lo que pase, siempre tomes el control de tu vida sin ser influenciado por nadie. Porque cuando logras esto, te conviertes en alguien imposible de manipular, alguien que sigue su propio camino con total claridad y determinación. Hasta ahora, hemos visto cómo identificar la manipulación y las estrategias estoicas para evitarla. Pero hay un problema. No basta con evitar la manipulación una vez. Debes desarrollar una mentalidad inquebrantable. Sin una mente fuerte, las mismas tácticas manipuladoras seguirán afectándote. Los manipuladores se adaptan, por lo que debes estar preparado para cualquier intento de control. Los estoicos entendían que el poder no está en cambiar a los manipuladores, sino en volverse inmune a sus estrategias. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto significa que si blindas tu mente, ningún manipulador podrá controlarte jamás. ¿Cómo construir una mente que no puede ser controlada? Estrategia Mulma 1. Usa la fortaleza mental estoica para no ceder ante la presión social. Uno de los mayores errores de quienes caen en la manipulación es que temen el rechazo de los demás. Piensan que deben agradar a todos para ser aceptados. No quieren decepcionar a sus amigos, familia o pareja. Prefieren hacer lo que se espera de ellos en lugar de lo que realmente quieren. Pero los estoicos sabían que ser aceptado por todos no es un signo de fortaleza, sino de debilidad. Epicteto decía: si buscas complacer a todos, serás esclavo de todos. Ejercicio práctico. Identifica una situación en la que cediste ante la presión social y pregúntate: ¿realmente quería hacerlo o lo hice para no decepcionar a alguien? ¿Cómo me sentí después? ¿Fui fiel a mí mismo o me traicioné? Cada vez que sientas presión para actuar en contra de tu voluntad, repite: prefiero el respeto propio al respeto de los demás. Empieza a decir no en pequeñas cosas para entrenarte en resistir la presión social. Cuando practicas esto, los manipuladores pierden su poder porque ya no te importa la aprobación de los demás. Estrategia Mila 2. Usa la lógica estoica para evitar el engaño emocional. Uno de los mayores problemas de quienes son fácilmente manipulados es que se dejan llevar por sus emociones en lugar de analizar la realidad. Creen en las palabras de los manipuladores sin cuestionarlas. No revisan si lo que les dicen tiene sentido o es una distorsión de la verdad. Confunden emociones intensas con señales de que deben actuar. Pero los estoicos sabían que la razón es el arma más poderosa contra la manipulación. Séneca decía: no creas todo lo que sientes. La razón es la única guía confiable. Ejercicio práctico.
Cada vez que alguien intente influenciarte, hazte estas preguntas. ¿Me están diciendo hechos o tratando de hacerme sentir algo? ¿Lo que dicen tiene lógica o están apelando a mis emociones? ¿Cómo vería esta situación si no estuviera involucrado personalmente? Si la respuesta está basada en emociones, no tomes una decisión hasta que hayas evaluado los hechos de forma racional. Tómate al menos unas horas antes de decidir, para que tu mente se enfríe y puedas ver la verdad con claridad. Cuando practicas esto, nadie podrá engañarte con palabras emocionales porque tu razón será más fuerte que cualquier manipulación. Estrategia 1003. Usa la resistencia estoica para no ceder. Ante la culpa o el miedo, uno de los mayores errores de quienes son manipulados es que sienten que deben hacer algo para evitar sentirse culpables o temerosos. Alguien los hace sentir culpables por no ayudar, aunque no quieran hacerlo. Usan el miedo para convencerlos de que tomar otra decisión sería peligroso. Se sienten obligados a actuar por emociones que no son realmente suyas. Pero los estoicos sabían que la culpa y el miedo son herramientas de control, no verdades absolutas. Marco Aurelio decía: la culpa y el miedo solo tienen poder sobre ti si decides creer en ellos. Ejercicio práctico. Cada vez que alguien intente hacerte sentir culpable o asustado para manipularte, repite: no es mi culpa lo que otros sienten, yo soy dueño de mis propias decisiones. El miedo no es una razón válida para actuar. Solo seguiré lo que es lógico y correcto. Antes de ceder ante la culpa o el miedo, analiza: ¿esta emoción es realmente mía o alguien me la está imponiendo? ¿Qué pasaría si no reacciono y simplemente sigo mi propio camino? Si es necesario, aléjate de la conversación y no respondas hasta que tengas una respuesta racional y firme. Cuando practicas esto, las manipulaciones basadas en culpa o miedo pierden su efecto porque tu mente ya no se deja influenciar. 2. La diferencia entre los que controlan su mente y los que son víctimas de los demás. Las personas que son fácilmente manipuladas temen el rechazo y buscan la aprobación de los demás. Se dejan llevar por emociones sin analizar los hechos con lógica. Ceden ante la culpa o el miedo sin cuestionar si realmente deben hacerlo. Las personas con mentalidad estoica priorizan su propio respeto antes que la aceptación externa. Usan la lógica para separar la verdad de las manipulaciones emocionales. No permiten que la culpa o el miedo controlen sus decisiones. Cuando aplicas estos principios, tu mente se vuelve tan fuerte que nadie puede manipularte. Nunca más actuarás en contra de tu voluntad solo para agradar a alguien. Nunca más serás influenciado por palabras diseñadas para engañarte. Nunca más te sentirás culpable o asustado por no hacer lo que otros esperan. En el próximo bloque, veremos cómo utilizar tu nueva mentalidad para tomar el control absoluto de tu vida y asegurarte de que, sin importar quién intente manipularte, tú siempre tengas el poder final sobre tus decisiones. Porque cuando logras esto, no solo te vuelves inmune a la manipulación, sino que te conviertes en alguien que toma el control total de su destino. Hemos visto cómo los estoicos detectaban y resistían la manipulación. Pero hay un problema. Aún sabiendo cómo evitar la manipulación, muchas personas siguen dudando de sus propias decisiones. Sin un plan claro, pueden caer nuevamente en patrones de influencia externa. Para tomar el control de la vida, no basta con decir no a los manipuladores. Es necesario construir una mentalidad que impida cualquier retroceso. Los estoicos entendían que la autodisciplina y la claridad mental son las bases de una vida libre de manipulaciones. Marco Aurelio decía: eres esclavo de aquello que no puedes rechazar. Libérate y serás dueño de ti mismo. Esto significa que para evitar ser manipulado de nuevo, necesitas un sistema para tomar decisiones de forma autónoma y confiada.
Cómo desarrollar una mente autónoma que no dependa de la opinión de los demás. Estrategia MUMA 1. Usa la autodefinición estoica para tener claro quién eres y qué quieres. Uno de los mayores errores de quienes son manipulados es que no tienen una identidad clara y definida. No saben exactamente qué quieren en la vida, por lo que otros deciden por ellos. No tienen principios sólidos, por lo que es fácil hacerlos cambiar de opinión. Se dejan llevar por lo que la sociedad o su entorno dicen que es correcto. Pero los estoicos sabían que una persona que sabe quién es no necesita la aprobación de nadie. Epicteto decía: si sabes lo que eres y lo que vales, las opiniones externas son irrelevantes. Ejercicio práctico. Escribe en una hoja 3 aspectos fundamentales de tu identidad. ¿Qué valores son innegociables para mí? ¿Qué tipo de persona quiero ser sin importar las circunstancias? ¿Qué decisiones nunca dejaré que otros tomen por mí? Cada vez que alguien intente influenciarte, compáralo con estos valores. ¿Esto encaja con quién soy o estoy traicionando mis principios? ¿Estoy actuando por convicción o por presión externa? Si una decisión no es coherente con tu identidad, recházala sin dudar. Cuando practicas esto, nadie podrá manipularte porque sabrás exactamente quién eres y qué quieres. Estrategia PNILA 2. Usa la regla de la reflexión estoica para no tomar decisiones en caliente. Uno de los mayores problemas de quienes caen en la manipulación es que toman decisiones apresuradas sin reflexionar. Se sienten presionados a responder inmediatamente. No se dan el tiempo de analizar las consecuencias de sus acciones. Aceptan compromisos sin pensar si realmente los desean. Pero los estoicos sabían que una mente calma siempre toma mejores decisiones. Séneca decía: nada sabio surge de la prisa. Da tiempo a tu mente antes de decidir. Ejercicio práctico. Cada vez que alguien te pida hacer algo, usa la siguiente respuesta estándar: déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Usa este tiempo para reflexionar. ¿Realmente quiero hacer esto o solo quiero evitar un conflicto? ¿Estoy decidiendo por lógica o por presión emocional? ¿Esto me beneficia a largo plazo o solo complace a alguien más? Si la decisión no es coherente con tu bienestar, di no con firmeza y sin justificaciones innecesarias. Cuando practicas esto, las personas pierden la capacidad de manipularte porque ya no reaccionas impulsivamente. Estrategia RUBLA 3. Usa la inversión estoica del poder para tomar el control en cualquier interacción. Uno de los mayores errores de quienes son manipulados es que siempre se ponen en una posición de inferioridad. Creen que deben justificar sus decisiones a los demás. Sienten que tienen que defenderse cuando son cuestionados. No se dan cuenta de que el poder lo tiene quien define las reglas del juego. Pero los estoicos sabían que la mejor forma de evitar la manipulación es invertir el control de la situación. Marco Aurelio decía: quien necesita convencerte de algo ya ha perdido. El que tiene claridad en su mente no necesita justificar nada. Ejercicio práctico. Si alguien intenta presionarte o manipularte, en lugar de defenderte, haz preguntas. ¿Por qué necesitas que haga esto? ¿Qué beneficio obtengo yo de esta situación? ¿Por qué es tan importante para ti que acepte? Cuando preguntas en lugar de justificarte, pones a la otra persona en la posición de explicar su intención. Usa el silencio como una herramienta poderosa. A veces, no responder de inmediato debilita al manipulador y lo hace perder el control. Cuando practicas esto, las personas dejan de manipularte porque perciben que no eres alguien fácil de influenciar. 2. La diferencia entre los que son dueños de su vida y los que son controlados por los demás. Las personas que son fácilmente manipuladas no tienen una identidad clara, por lo que permiten que otros definan su camino. Toman decisiones apresuradas sin pensar en las consecuencias.
Siempre se sienten en la necesidad de justificarse y explicar sus acciones. Las personas con mentalidad estoica tienen principios sólidos y no ceden ante presiones externas. Se toman su tiempo antes de decidir y nunca actúan por impulso. No justifican sus decisiones, sino que dejan que sus acciones hablen por sí mismas. Cuando aplicas estos principios, te conviertes en alguien con un nivel de control absoluto sobre su vida. Nunca más permitirás que otros te digan cómo debes vivir. Nunca más sentirás presión para hacer algo en contra de tu voluntad. Nunca más dejarás que la culpa o el miedo sean la razón de tus decisiones. En el próximo bloque veremos cómo consolidar este nivel de autonomía mental y asegurarte de que nadie, sin importar quién sea, tenga poder sobre ti jamás. Porque cuando logras esto, te conviertes en alguien completamente libre, capaz de decidir su destino sin interferencias externas. Hasta ahora, hemos visto cómo construir una mente fuerte y tomar el control de nuestras decisiones. Pero hay un problema. Aunque tomes el control de tu vida, el entorno seguirá intentando influenciarte. La manipulación no siempre es obvia, a veces es sutil y difícil de detectar. Si no blindas completamente tu mentalidad, podrías caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones. Los estoicos sabían que el control de la mente es un entrenamiento constante, no una meta que se alcanza una sola vez. Marco Aurelio decía, «Domina tu mente cada día, o alguien más lo hará por ti». Esto significa que para evitar ser manipulado a largo plazo, necesitas convertir la autonomía mental en un pilar de tu vida. ¿Cómo hacer que nadie más decida por ti? Estrategia número 1. Usa la observación estoica para detectar manipulaciones. Sutil es uno de los mayores errores de quienes creen que ya no pueden ser manipulados, es que subestiman las tácticas de control más sofisticadas. No se dan cuenta de que la manipulación muchas veces es indirecta. Creen que solo los manipuladores obvios intentan influenciarlos. No detectan los pequeños intentos de condicionar su comportamiento. Pero los estoicos sabían que la manipulación no siempre es agresiva, muchas veces es silenciosa y estratégica. Séneca decía, «Lo que no observas, te domina. Lo que identificas, pierdes el miedo a enfrentar». Ejercicio práctico. Cada vez que alguien te haga una sugerencia o petición, hazte estas preguntas. ¿Esta persona está presentando esto como mi elección o como una obligación disfrazada? ¿Están usando elogios o recompensas para hacerme actuar sin cuestionar? ¿Me sentiría libre de rechazar esto sin consecuencias negativas? Si detectas alguna presión disfrazada, responde con firmeza. Aprecio tu sugerencia, pero tomaré mi propia decisión. Gracias, pero ya tengo mi propio criterio en esto. No expliques demasiado. La manipulación pierde su efecto cuando no tienes la necesidad de justificarte. Cuando practicas esto, los intentos de manipulación pierden fuerza porque ya no pueden operar en la sombra. Estrategia número 2. Usa la regla de la evaluación personal para no ser manipulado a largo plazo. Uno de los mayores problemas de quienes creen que son autónomos es que no revisan regularmente si siguen en control de su vida. Con el tiempo, aceptan pequeñas influencias sin darse cuenta. Se acostumbran a ciertas presiones hasta que ya no parecen manipulación. No revisan si realmente siguen actuando según sus propios principios. Pero los estoicos sabían que el autoanálisis constante es la única forma de evitar desvíos invisibles. Epicteto decía, «Antes de dormir, revisa si el día fue tuyo o si alguien más lo controló por ti». Ejercicio práctico. Cada noche, haz una evaluación rápida de tu día. ¿Tomé decisiones basado en lo que realmente quiero o en lo que otros esperan de mí? ¿Sentí presión en algún momento para hacer algo que no quería?
¿Hubo una situación en la que debí haber dicho no y no lo hice? Si notas que alguien está comenzando a influenciarte demasiado, corrige el rumbo de inmediato. Haz de esta evaluación un hábito diario para asegurarte de que siempre eres tú quien dirige tu vida. Cuando practicas esto, la manipulación no podrá atraparte porque serás consciente de cualquier intento de influencia. Estrategia. Mima 3. Usa la fortaleza estoica para defender tu independencia sin conflictos. Uno de los mayores errores de quienes logran autonomía mental es que creen que para defenderla necesitan confrontar a los demás. Se enojan cuando intentan manipularlos. Creen que deben pelear para que los respeten. No entienden que la mejor defensa es la indiferencia estratégica. Pero los estoicos sabían que no se trata de pelear, sino de no permitir que la manipulación tenga efecto. Marco Aurelio decía, la mejor respuesta ante un intento de manipulación es la calma. Sin reacción, no hay poder. Ejercicio práctico. Cuando alguien intente manipularte, no lo confrontes. Simplemente no respondas como esperan. Si alguien usa la culpa, responde con un simple, eso es tu percepción, yo tengo la mía. Si alguien usa el miedo, di, evaluaré esto con calma, no me apresuraré. Si alguien usa la presión social, di, yo sigo mis propias reglas, no las de los demás. No discutas, no justifiques, no entres en conflicto. Solo deja claro que tú decides por ti mismo. La manipulación se alimenta de tu reacción. Si no le das energía, desaparece. Cuando practicas esto, las personas dejan de intentar manipularte porque ven que no tienen ningún efecto sobre ti. 2. La diferencia entre los que mantienen su autonomía y los que vuelven a ser manipulados. Las personas que terminan cayendo en la manipulación no revisan si están siendo influenciados de manera sutil. Se acostumbran a presiones pequeñas hasta que se vuelven grandes. Creen que para evitar la manipulación deben pelear en lugar de simplemente ignorarla. Las personas con mentalidad estoica observan y detectan la manipulación antes de que tenga efecto. Evalúan diariamente si están actuando desde su propio criterio. No pierden energía en discusiones, simplemente dejan de ser manipulables. Cuando aplicas estos principios, te conviertes en alguien completamente libre de influencias externas. Nunca más permitirás que la manipulación te tome por sorpresa. Nunca más cederás ante presiones disfrazadas de buenas intenciones. Nunca más gastarás energía en defenderte, simplemente no serás manipulable. En el próximo bloque, veremos cómo fortalecer aún más tu autodisciplina para asegurarte de que, sin importar qué intenten otros, tú siempre tengas el control total de tus decisiones. Porque cuando logras esto, no solo te vuelves inmune a la manipulación, sino que inspiras respeto y admiración de quienes te rodean. Hasta ahora, hemos visto cómo detectar la manipulación, desarrollar una mentalidad fuerte y consolidar tu independencia. Pero hay un problema. Si tu autodisciplina no es sólida, podrías ceder ante momentos de debilidad. Los manipuladores saben cuándo atacar, cuando estás cansado, estresado o vulnerable. Para asegurarte de que nadie vuelva a influenciarte en contra de tu voluntad, debes fortalecer tu autodisciplina hasta que se convierta en una armadura impenetrable. Los estoicos sabían que la autodisciplina es la base de la verdadera libertad. Marco Aurelio decía, la libertad no se encuentra en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que no quieres. Esto significa que cuando tu autodisciplina es inquebrantable, nadie tiene poder sobre ti. ¿Cómo convertir la disciplina en tu mejor defensa contra la manipulación? Estrategia 1. Usa la rigorosidad estoica para hacer que la manipulación no tenga espacio en tu vida. Uno de los mayores errores de quienes caen en la manipulación es que permiten demasiado margen
de negociación en sus principios. Aceptan pequeñas concesiones pensando que no importan. Creen que pueden ser flexibles sin perder el control. No se dan cuenta de que cada concesión abre la puerta a más influencia externa. Pero los estoicos sabían que cuando empiezas a negociar con manipuladores, ya perdiste. Epicteto decía, lo que permites una vez, lo permites siempre. No cedas en lo que realmente importa. Ejercicio práctico. Define tus reglas personales y hazlas inquebrantables. ¿Cuáles son los límites que nunca cruzarás, sin importar la situación? ¿Qué tipo de personas no tendrán influencia en tus decisiones? ¿Qué valores son innegociables en tu vida? No dejes espacio para la manipulación. No justifiques por qué tomas decisiones firmes. No sientas la necesidad de explicar por qué no cedes. No permitas excepciones solo para evitar problemas. Cada vez que alguien intente hacerte dudar de tus valores, recuerda, tu vida, tus reglas. Cuando practicas esto, los manipuladores pierden todo su poder porque ven que no pueden hacerte ceder. Estrategia 2. Usa la rutina estoica para hacer de la disciplina un hábito natural. Uno de los mayores problemas de quienes pierden el control de su vida es que dejan que la improvisación dirija sus decisiones. No tienen una rutina estructurada, por lo que se dejan llevar por lo que les dicen los demás. Cambian sus hábitos constantemente, lo que los hace más vulnerables a la influencia externa. No entrenan su mente a diario, por lo que no son resistentes cuando enfrentan presiones. Pero los estoicos sabían que una rutina disciplinada es la mejor defensa contra la manipulación. Séneca decía, no puedes controlar lo que el mundo te ofrece, pero sí puedes controlar tu respuesta. Tu rutina define tu resistencia. Ejercicio práctico. Estructura tu día de forma que siempre tengas el control. Define una hora fija para despertar y comenzar tu día con claridad. Prioriza tus objetivos antes de escuchar opiniones externas. Dedica tiempo a reforzar tu mentalidad con lectura y reflexión estoica. Cada vez que alguien intente influenciarte, pregúntate, ¿esto encaja con mi rutina y con mis valores? ¿Me aporta algo o solo es una distracción? ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente quiero o porque me están guiando a ello? Si algo no encaja en tu estructura de vida, descártalo sin dudar. Cuando practicas esto, las decisiones externas pierden importancia porque ya tienes tu propio sistema de vida. Estrategia 3. Usa la inmunidad estoica para no dejar que los manipuladores se acercan a ti. Uno de los mayores errores de quienes son manipulados es que creen que pueden resistir a los manipuladores estando cerca de ellos. Siguen interactuando con personas tóxicas creyendo que no les afectará. Aceptan conversaciones innecesarias con quienes han tratado de influenciarlos antes. No entienden que la mejor estrategia no es luchar contra la manipulación, sino evitarla desde el principio. Pero los estoicos sabían que la mejor forma de ganar una batalla es no entrar en ella. Marco Aurelio decía, no luches contra la oscuridad, aléjate de ella y busca la luz. Ejercicio práctico. Identifica a las personas que constantemente intentan influenciarte y limita tu contacto con ellas. ¿Quiénes son las personas que más intentan hacerte actuar en contra de tu voluntad? ¿Quiénes usan la culpa, el miedo o la presión social para obtener algo de ti? ¿Cómo puedes reducir tu interacción con ellas sin necesidad de conflictos? Si alguien sigue insistiendo en manipularte, usa la indiferencia estratégica. No respondas inmediatamente. Cambia de tema cuando intenten presionarte. No muestres emociones que les den señales de que están logrando influenciarte. Recuerda, los manipuladores buscan personas que reaccionen. Si no les das la reacción que esperan, perderán interés. Cuando practicas esto,
Te vuelves invisible para los manipuladores porque ven que no tienen ninguna forma de entrar en tu mente. 2. La diferencia entre los que son disciplinados y los que siguen siendo manipulados. Las personas que siguen siendo influenciadas por otros no tienen principios sólidos y permiten pequeñas concesiones. No siguen una rutina estructurada, lo que los hace vulnerables a distracciones. Creen que pueden resistir la manipulación mientras siguen cerca de los manipuladores. Las personas con mentalidad estoica definen sus valores y no permiten excepciones. Construyen una rutina de disciplina que evita la improvisación. Se alejan de la manipulación en lugar de intentar pelear contra ella. Cuando aplicas estos principios, tu autodisciplina se convierte en un escudo impenetrable. Nunca más aceptarás compromisos que no encajen con tu visión de vida. Nunca más dejarás que alguien decida por ti sin que te des cuenta. Nunca más te sentirás vulnerable ante la influencia de los demás. En el próximo bloque, veremos cómo consolidar este nivel de autodisciplina y asegurarte de que nadie, sin importar quién sea, pueda sacarte de tu camino jamás. Porque cuando logras esto, te conviertes en alguien completamente libre, con el poder absoluto sobre su destino. Hasta ahora, hemos visto cómo fortalecer tu autodisciplina para evitar la manipulación. Pero hay un problema. La disciplina puede debilitarse con el tiempo si no la refuerzas constantemente. Las distracciones, los problemas emocionales y el entorno pueden hacer que bajes la guardia. Si no te preparas para los momentos de vulnerabilidad, alguien podría volver a influenciarte sin que lo notes. Los estoicos sabían que la autodisciplina no es solo un hábito, sino un entrenamiento de por vida. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre disciplinado es como una fortaleza bien construida, no puede ser tomada por sorpresa. Esto significa que para asegurarte de que nadie jamás pueda manipularte, debes consolidar tu autodisciplina hasta que se convierta en parte de tu identidad. ¿Cómo hacer que tu disciplina sea permanente y no algo temporal? Estrategia. Vida 1. Usa la mentalidad de hierro estoica para no volver a ceder. Nunca más. Uno de los mayores errores de quienes caen en la manipulación es que confían demasiado en su fuerza de voluntad en lugar de construir sistemas que los protejan. Creen que ser fuertes es suficiente para resistir la manipulación. No establecen reglas claras para evitar situaciones de riesgo. No se dan cuenta de que, sin un sistema de refuerzo, tarde o temprano todos pueden debilitarse. Pero los estoicos sabían que la verdadera disciplina no depende de la voluntad, sino de la estructura mental que construyes. Epicteto decía, no esperes ser fuerte en el momento de la prueba. Prepárate antes para que la prueba no tenga efecto en ti. Ejercicio práctico. Escribe una serie de reglas personales que sean inquebrantables en tu vida. Nunca aceptaré decisiones que vayan en contra de mis valores. Nunca responderé inmediatamente a una solicitud que pueda ser una manipulación. Nunca justificaré mis acciones ante alguien que solo busca controlarme. Repite estas reglas cada mañana y revisa si las cumpliste cada noche. Recuerda, una mente entrenada no necesita pensar en el momento de la prueba, simplemente actúa según sus principios. Cuando practicas esto, no importa quién intente manipularte, porque ya tienes respuestas automáticas que protegen tu libertad. Estrategia. Mila 2. Usa la fortaleza emocional estoica para no dejar que tus sentimientos te hagan vulnerable. 1. De los mayores problemas de quienes pierden su autodisciplina es que las emociones pueden hacerlos actuar en contra de su lógica. Se sienten culpables y ceden a peticiones que normalmente rechazarían. Tienen miedo de perder una relación y terminan haciendo concesiones. Se dejan llevar por el impulso del momento en lugar de actuar con claridad.
Pero los estoicos sabían que una mente disciplinada no ignora las emociones, pero tampoco se deja gobernar por ellas. Séneca decía, domina tu mente y dominarás tus emociones. Lo contrario es convertirse en esclavo de lo que sientes. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas una emoción fuerte que te haga dudar de tu decisión, hazte estas preguntas. ¿Esta emoción es temporal o realmente está basada en hechos lógicos? ¿Estoy tomando esta decisión por miedo, culpa o inseguridad? Si estuviera viendo esto desde afuera, ¿qué consejo me daría? Espera al menos 24 horas antes de tomar cualquier decisión. Importante. Usa la respiración profunda para controlar el impulso emocional antes de reaccionar. Cuando practicas esto, tus emociones dejan de ser una debilidad y se convierten en herramientas que puedes manejar a tu favor. Estrategia prueba 3. Usa la indiferencia activa. Para desarmar a cualquier manipulador, uno de los mayores errores de quienes intentan protegerse de la manipulación es que piensan que deben confrontar a quienes intentan influenciarlos. Gastan energía en discusiones innecesarias. Se frustran porque quieren que los demás respeten su autodisciplina. No entienden que la mejor forma de protegerse es simplemente no reaccionar. Pero los estoicos sabían que la indiferencia es la herramienta más poderosa contra cualquier intento de manipulación. Marco Aurelio decía, cuando no reaccionas ante la provocación, el provocador pierde su poder. Ejercicio práctico. Si alguien intenta manipularte, simplemente haz lo siguiente. No respondas inmediatamente. Cambia de tema o ignora la solicitud. Responde con una frase neutra como, veré qué hago con eso, y sigue con tu vida. Nunca discutas ni te justifiques ante alguien que solo quiere controlarte. Cuando los manipuladores ven que no pueden obtener reacción, pierden interés y buscan otra víctima. Cuando practicas esto, te conviertes en alguien que no solo es inmune a la manipulación, sino que ni siquiera atrae a los manipuladores. 2. La diferencia entre los que mantienen su disciplina y los que vuelven a caer en la manipulación. Las personas que pierden el control sobre su vida confían demasiado en su fuerza de voluntad sin establecer reglas claras. Dejan que sus emociones afecten sus decisiones lógicas. Gastan energía en discutir con manipuladores en lugar de ignorarlos. Las personas con mentalidad estoica crean principios inquebrantables que les guían en cualquier situación. Aprenden a manejar sus emociones en lugar de dejarse llevar por ellas. Usan la indiferencia estratégica para evitar caer en juegos de manipulación. Cuando aplicas estos principios, tu autodisciplina se vuelve permanente y nadie podrá influenciarte jamás. Nunca más dudarás de una decisión solo porque alguien más la cuestione. Nunca más actuarás en contra de tu voluntad solo por presión emocional. Nunca más perderás energía en tratar de convencer a alguien de respetar tus límites. En el próximo bloque veremos cómo usar esta nueva mentalidad para influir positivamente en tu entorno y asegurarte de que no solo tú, sino también quienes te rodean, adopten una mentalidad de fortaleza y disciplina. Porque cuando logras esto, no solo proteges tu libertad, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Hemos visto cómo desarrollar una autodisciplina inquebrantable para evitar la manipulación. Pero hay un problema. Aunque tú ya no seas manipulable, seguirás rodeado de personas que lo son. Si tu entorno está lleno de influencias negativas, tarde o temprano, podrían afectarte. Para asegurarte de que tu disciplina se mantenga firme, necesitas crear un ambiente que refuerce tu mentalidad estoica. Los estoicos sabían que tu entorno influye en ti tanto como tú influyes en él. Séneca decía, rodéate de quienes fortalecen tu carácter, no de quienes lo debilitan.
Esto significa que para mantener tu libertad mental, necesitas rodearte de personas y situaciones que refuercen tu independencia. ¿Cómo crear un entorno que proteja tu mentalidad estoica? Estrategia. Viparikra 1. Usa la selección estoica de personas. Para eliminar influencias negativas, uno de los mayores errores de quienes intentan mantener su autodisciplina es que siguen rodeados de personas que los debilitan. Pasan tiempo con personas que constantemente se quejan o buscan excusas. Permiten que amigos o familiares intenten influenciarlos con culpa o manipulación. No se dan cuenta de que el entorno en el que viven puede ser su mayor obstáculo. Pero los estoicos sabían que el entorno es más poderoso que la voluntad individual. Epicteto decía: si pasas tiempo con necios, aprenderás a ser un necio. Si pasas tiempo con sabios, aprenderás a ser sabio. Ejercicio práctico. Haz una evaluación de las personas con las que más interactúas. ¿Quiénes te inspiran a ser mejor? ¿Quiénes intentan manipularte o hacerte dudar de ti mismo? ¿Quiénes tienen una mentalidad débil y buscan arrastrarte con ellos? Reduce el tiempo con las personas que no aportan a tu crecimiento. Rodéate de personas disciplinadas, independientes y con principios sólidos. Cuando practicas esto, tu entorno deja de ser una amenaza y se convierte en un refuerzo para tu autodisciplina. Estrategia Minara 2. Usa la energía estoica para mantener el control en conversaciones y relaciones. Uno de los mayores problemas de quienes quieren ser disciplinados es que permiten que otros definan el tono y el contenido de sus interacciones. Responden automáticamente a temas que no les interesan. Se involucran en discusiones que no les aportan nada. No toman control de las conversaciones y terminan siguiendo la agenda de otros. Pero los estoicos sabían que el poder en cualquier interacción lo tiene quien controla la energía de la conversación. Marco Aurelio decía: si no decides en qué pensar, alguien más decidirá por ti. Ejercicio práctico. Cuando alguien intente imponerte un tema o una discusión, haz una pausa y pregúntate: ¿esto es relevante para mí o es solo una distracción? ¿Quiero seguir esta conversación o puedo cambiar el enfoque? ¿Estoy reaccionando o eligiendo conscientemente en qué participo? Si una conversación no te aporta, guíala hacia otro tema o termina educadamente la interacción. Recuerda, no tienes la obligación de participar en conversaciones que no te interesan o que buscan manipularte. Cuando practicas esto, mantienes el control de tus interacciones y evitas que otros dicten el rumbo de tu mente. Estrategia Mina 3. Usa la proyección estoica para impactar positivamente en los demás sin caer en juegos de manipulación. Uno de los mayores errores de quienes logran autodisciplina es que intentan convencer a los demás de que adopten su mentalidad. Tratan de salvar a personas que no quieren cambiar. Gastan energía en explicar su filosofía a quienes no están listos para recibirla. Se frustran porque ven que muchas personas prefieren seguir con sus patrones de manipulación y victimismo. Pero los estoicos sabían que no se trata de convencer a nadie, sino de convertirse en un ejemplo que otros quieran seguir. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. Ejercicio práctico. Deja de intentar cambiar a los demás con palabras. Simplemente sigue tu camino con disciplina y firmeza. Quienes estén listos para cambiar, te lo preguntarán cuando vean tus resultados. Cuando practicas esto, ahorras energía y solo influyes en quienes realmente están preparados para recibir el mensaje. 2. La diferencia entre los que crean un entorno de fortaleza y los que siguen en riesgo de ser manipulados. Las personas que siguen siendo influenciadas por otros se rodean de personas que no refuerzan su autodisciplina. Participan en conversaciones
que no controlan y que los llevan a reaccionar sin pensar. Intentan cambiar a los demás con palabras en lugar de con acciones. Las personas con mentalidad estoica filtran cuidadosamente su entorno para rodearse de personas que los fortalecen. Controlan la dirección de sus conversaciones y evitan temas irrelevantes o manipuladores. Influyen en los demás sin necesidad de convencer a nadie, simplemente viviendo su filosofía. Cuando aplicas estos principios, tu autodisciplina se refuerza aún más y te conviertes en una referencia de fortaleza para los demás. Nunca más perderás tiempo con personas o conversaciones que no aportan valor. Nunca más te sentirás frustrado por la mentalidad de los demás, porque entenderás que cada quien tiene su propio proceso. Nunca más estarás en riesgo de ser manipulado, porque tu entorno será un reflejo de tu fortaleza mental. En el próximo bloque, veremos cómo cerrar este proceso con una mentalidad de grandeza estoica y asegurarte de que, sin importar lo que pase en el futuro, siempre tengas el control absoluto sobre tu destino. Porque cuando logras esto no solo vives con disciplina, sino que dejas una huella que cambiará vidas. Hemos visto cómo desarrollar una autodisciplina férrea, evitar la manipulación y construir un entorno que refuerce tu mentalidad estoica. Pero hay un problema. Aunque hayas logrado estos cambios, el mundo seguirá poniéndote a prueba. La manipulación no desaparecerá, solo cambiará de forma. La presión social y los desafíos personales seguirán existiendo, y solo quienes estén preparados podrán mantenerse firmes. Los estoicos entendían que el dominio de la mente es una práctica continua, no un estado permanente. Marco Aurelio decía, cada día es una prueba, cada acción es una oportunidad de fortalecerte o debilitarte. Esto significa que la verdadera fortaleza no es solo haber alcanzado el control, sino asegurarte de que nunca lo perderás. Cómo mantenerte en el camino estoico sin retroceder. Nunca más estrategia. Número 1. Usa la autovigilancia estoica para no volver a ser manipulado. Sin darte cuenta, uno de los mayores errores de quienes creen que ya son inquebrantables es que bajan la guardia demasiado pronto. Creen que ya están protegidos contra la manipulación. Se relajan y dejan de aplicar las estrategias que los fortalecieron. No se dan cuenta de que el entorno cambia y puede traer nuevos desafíos. Pero los estoicos sabían que la vigilancia constante es la clave de la verdadera fortaleza. Séneca decía, el peligro no desaparece cuando crees haberlo superado. Solo cambia de forma. Mantente atento. Ejercicio práctico. Cada semana, evalúa si sigues viviendo según tus principios. ¿He tomado decisiones basadas en mi criterio o en la influencia de otros? ¿Hubo algún momento en el que sentí que alguien intentaba manipularme? ¿Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo sobre mi autodisciplina? Si notas que estás relajando tu disciplina, refuérzala de inmediato. Recuerda, no se trata de vivir paranoico, sino de estar siempre consciente. Cuando practicas esto, nunca más te tomarán por sorpresa, porque siempre estarás un paso adelante. Estrategia, la 2. Usa la adaptabilidad estoica para enfrentar nuevas formas de manipulación. Uno de los mayores problemas de quienes creen que ya han ganado la batalla es que no se adaptan a los cambios del entorno. Siguen usando las mismas estrategias incluso cuando las circunstancias han cambiado. No se dan cuenta de que la manipulación también evoluciona. Creen que la disciplina es algo rígido, cuando en realidad debe ser flexible ante nuevos desafíos. Pero los estoicos sabían que la verdadera fuerza es la capacidad de adaptarse sin perder el control. Epicteto decía, no luches contra el cambio, aprende a utilizarlo a tu favor. Ejercicio práctico. Cada vez que enfrentes una nueva situación, hazte estas preguntas. ¿Cómo puedo aplicar mis principios estoicos en este nuevo contexto? ¿Este desafío requiere una nueva estrategia
¿O puedo aplicar lo que ya sé? ¿Estoy actuando con flexibilidad sin comprometer mis valores? No te apegues a métodos específicos, pero mantén siempre intactos tus principios. Si el mundo cambia, tú cambias con él, pero sin perder el control de tu destino. Cuando practicas esto, ninguna nueva forma de manipulación podrá afectarte porque siempre estarás listo para adaptarte. Estrategia Vista 3. Usa la autorreflexión estoica para reafirmar tu propósito y seguir avanzando. Uno de los mayores errores de quienes han logrado autodisciplina es que dejan de cuestionarse a sí mismos. Se enfocan en la resistencia, pero olvidan la dirección. No revisan si siguen avanzando o si solo están evitando influencias externas. Creen que ya han alcanzado su máximo nivel, cuando en realidad siempre hay más por aprender. Pero los estoicos sabían que la autodisciplina no es solo un escudo, sino una herramienta para lograr algo más grande. Marco Aurelio decía, no basta con resistir, pregúntate siempre, ¿hacia dónde estoy yendo? Ejercicio práctico. Cada mes, haz una pausa y reflexiona sobre tu camino. ¿Mi autodisciplina me está llevando hacia algo significativo? ¿Estoy usando mi independencia para construir la vida que realmente quiero? ¿Qué puedo mejorar en mi carácter y en mis hábitos? Asegúrate de que tu disciplina no sea solo una herramienta de defensa, sino una fuente de crecimiento. Recuerda, el objetivo final del estoicismo no es solo evitar la manipulación, sino alcanzar la grandeza personal. Cuando practicas esto, tu autodisciplina no solo se mantiene, sino que se convierte en el motor que impulsa tu evolución constante. 2. La diferencia entre los que se mantienen fuertes y los que tarde o temprano caen de nuevo, las personas que terminan perdiendo el control sobre su vida, creen que ya han ganado la batalla y bajan la guardia demasiado pronto. No se adaptan a nuevas situaciones y siguen usando estrategias obsoletas. No revisan periódicamente si realmente siguen avanzando en su camino. Las personas con mentalidad estoica se vigilan constantemente para asegurarse de que no están cayendo en viejos patrones. Se adaptan a los cambios sin comprometer sus valores. Reflexionan periódicamente sobre su camino para asegurarse de que siguen creciendo. Cuando aplicas estos principios, te conviertes en alguien verdaderamente inquebrantable. Nunca más perderás el control de tu vida sin darte cuenta. Nunca más te enfrentarás a una situación para la que no estés preparado. Nunca más sentirás que tu disciplina es solo una herramienta de defensa, sino una fuente de poder para alcanzar lo que realmente quieres. En el próximo bloque, veremos cómo convertir esta fortaleza en un legado que inspire a los demás y haga que tu autodisciplina trascienda más allá de tu propia vida. Porque cuando logras esto, no solo eres fuerte para ti mismo, sino que te conviertes en un ejemplo de lo que significa vivir con total control sobre el destino. Hemos visto cómo construir, consolidar y mantener una autodisciplina inquebrantable. Pero hay un problema. Si solo trabajas en ti mismo, tu crecimiento se queda limitado a tu propio mundo. La verdadera transformación ocurre cuando lo que has aprendido impacta en quienes te rodean. Los estoicos no solo vivían con autodisciplina, sino que inspiraban a otros a seguir su ejemplo. Marco Aurelio decía, no solo seas una roca firme contra la tormenta, sé la luz que guía a otros a través de ella. Esto significa que el siguiente nivel de autodisciplina no es solo dominar tu mente, sino convertirte en alguien que influya positivamente en los demás. 1. ¿Cómo usar tu mentalidad estoica para guiar a otros sin imponer tu forma de pensar estrategia? Muna 1. Usa la inspiración silenciosa en lugar de tratar de convencer a los demás. Uno de los mayores errores de quienes logran autodisciplina es que intentan forzar su filosofía en los demás. Quieren que sus amigos y familiares adopten su mentalidad inmediatamente.
Se frustran cuando otros no entienden su disciplina y autocontrol. Se desgastan tratando de cambiar a personas que no están listas para el cambio. Pero los estoicos sabían que la mejor forma de influir en alguien no es con palabras, sino con acciones. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, demuéstrala con tu vida. Ejercicio práctico. Deja de intentar convencer a otros de que vivan como tú. Simplemente sé un ejemplo constante de disciplina, autocontrol y enfoque. Las personas correctas se acercarán solas cuando vean los resultados en ti. Cuando practicas esto, ahorras energía y solo impactas a quienes realmente están listos para ser influenciados. Estrategia Mila 2. Usa la paciencia estoica para aceptar que no todos están listos para el cambio. Uno de los mayores problemas de quienes logran autodisciplina es que esperan que los demás evolucionen al mismo ritmo. Se impacientan cuando ven que otros siguen atrapados en patrones de manipulación y victimismo. Se frustran cuando intentan ayudar y las personas rechazan sus consejos. No entienden que cada persona tiene su propio tiempo para despertar. Pero los estoicos sabían que no puedes controlar cuando alguien más decidirá cambiar. Marco Aurelio decía, no todos verán lo que tú ves. No todos están listos para recibir lo que tienes para dar. Ejercicio práctico. Cuando alguien no acepte tu filosofía, recuerda, no es tu responsabilidad cambiarlo. Su proceso es diferente al tuyo. Si realmente está listo, te buscará cuando sea el momento. Sé paciente y mantén el respeto por los tiempos de los demás. No pierdas energía tratando de hacer que alguien entienda lo que aún no puede ver. Cuando practicas esto, dejas de frustrarte por quienes no quieren cambiar y enfocas tu energía en seguir creciendo. Estrategia Mila 3. Usa la autoridad natural para que tu presencia transmita seguridad y fuerza. Uno de los mayores errores de quienes desarrollan autodisciplina es que creen que deben imponer su visión para ser respetados. Piensan que deben hablar más fuerte o ser más agresivos para que los tomen en serio. Creen que deben demostrar su fortaleza en cada conversación. No entienden que la verdadera autoridad no se impone, se proyecta. Pero los estoicos sabían que la autoridad real viene de la calma, la seguridad y la coherencia en la vida. Séneca decía, el hombre que se gobierna a sí mismo, gobierna todo a su alrededor sin necesidad de palabras. Ejercicio práctico. No intentes probar tu autodisciplina a nadie. Solo vive con tanta claridad y determinación que los demás lo noten sin que tengas que decir nada. Quienes respeten la verdadera fortaleza serán naturalmente atraídos a tu forma de vivir. Cuando practicas esto, tu sola presencia transmite fortaleza y los demás te verán como alguien digno de respeto. 2. La diferencia entre los que crecen solo para sí mismos y los que dejan un legado. Las personas que desarrollan autodisciplina solo para sí mismas se frustran cuando otros no entienden su mentalidad. Intentan convencer a los demás en lugar de simplemente vivir su filosofía. No se dan cuenta de que la verdadera influencia es silenciosa y natural. Las personas con mentalidad estoica que dejan un legado se enfocan en su propio crecimiento y permiten que otros se acerquen cuando están listos. No imponen su visión, simplemente la demuestran con su vida. Proyectan autoridad y respeto sin necesidad de imponer nada. Cuando aplicas estos principios, tu autodisciplina se convierte en una influencia positiva para todos los que te rodean. Nunca más sentirás la necesidad de convencer a alguien. Nunca más perderás energía en discusiones innecesarias. Nunca más te preocuparás por lo que piensen los demás, porque tu vida será prueba suficiente de que estás en el camino correcto. En el próximo y último bloque, veremos cómo cerrar este proceso con una mentalidad de grandeza y asegurarte de que sin importar lo que pase en el futuro, siempre tengas el control absoluto sobre tu destino.
Porque cuando logras esto, no solo eres fuerte para ti mismo, sino que te conviertes en un ejemplo de lo que significa vivir con total control y propósito. Hemos recorrido todo el camino hacia la autodisciplina y la libertad mental. Pero hay un problema. Muchas personas alcanzan cierto nivel de autodisciplina, pero con el tiempo se relajan y vuelven a caer en viejos patrones. La presión del entorno nunca desaparece. Siempre habrá intentos de manipulación, distracciones y pruebas que desafiarán tu fortaleza. Si no consolidamos esta mentalidad como un estilo de vida, con el tiempo podríamos perder lo que hemos construido. Los estoicos sabían que el dominio de la mente no es algo que se logra una vez y se olvida, sino un entrenamiento constante. Marco Aurelio decía: si quieres ser invencible, nunca dejes de entrenar tu mente. Esto significa que para asegurarte de que nadie jamás pueda quitarte el control sobre tu vida, necesitas integrar la autodisciplina como parte de tu identidad. 1. Cómo convertir la filosofía estoica en tu estilo de vida permanente. Estrategia Tiro 1. Usa la reflexión diaria estoica para asegurarte de que nunca bajarás la guardia. Uno de los mayores errores de quienes alcanzan la autodisciplina es que dejan de cuestionarse y reflexionar sobre su camino. Creen que ya lo tienen todo resuelto y dejan de reforzar su mentalidad. Se confían demasiado y permiten pequeñas concesiones que los llevan de vuelta a la manipulación. No revisan regularmente si siguen en el camino correcto. Pero los estoicos sabían que la autodisciplina solo se mantiene si se practica cada día. Séneca decía: al final del día, pregúntate, ¿este día fue mío o fue controlado por otros? Ejercicio práctico. Cada noche, haz un breve análisis de tu día. ¿Hubo momentos en los que cedí ante la presión externa? ¿Mis decisiones fueron guiadas por mis valores o por la influencia de otros? ¿Fui dueño de mi tiempo y de mis pensamientos? Si notas que hubo momentos de debilidad, corrígelos al día siguiente. Haz de esta reflexión un hábito para asegurarte de que siempre vives con control total. Cuando practicas esto, nunca más perderás el rumbo, porque cada día será un nuevo ajuste para mantenerte en tu camino. Estrategia Mipla 2. Usa la autoprueba estoica. Para mantener tu fortaleza en cualquier situación, uno de los mayores problemas de quienes han desarrollado autodisciplina es que creen que su fortaleza se mantendrá sola sin necesidad de pruebas. No se exponen a situaciones difíciles que pongan a prueba su control mental. No desafían sus propios límites y, con el tiempo, su resistencia se debilita. Evitan incomodidades y terminan perdiendo parte de su autodisciplina sin darse cuenta. Pero los estoicos sabían que la única forma de mantener la fortaleza es probarla constantemente. Epicteto decía: no huyas de la dificultad. Úsala para probar tu temple. Ejercicio práctico. Al menos una vez por semana, haz algo que desafíe tu autodisciplina. Decide conscientemente decir no a algo que normalmente aceptarías por presión social. Exponte a una incomodidad voluntaria. Por ejemplo, ayuno, ejercicio intenso, hablar en público. Sal de tu zona de confort y observa cómo reacciona tu mente. Evalúa después de cada desafío. ¿Me mantuve en control o cedí ante la incomodidad? ¿Qué? ¿Puedo mejorar la próxima vez? Haz de estos desafíos una rutina para mantener tu fortaleza afilada. Cuando practicas esto, te vuelves inmune a cualquier intento de manipulación o debilidad, porque tu fortaleza siempre está en entrenamiento. Estrategia Mila 3. Usa la trascendencia estoica para que tu autodisciplina no solo beneficie tu vida, sino también la de otros. Uno de los mayores errores de quienes logran el control de su mente es que lo ven como un objetivo personal y no como algo que puede impactar a otros.
Se enfocan solo en su propio crecimiento y no en cómo pueden influir en su entorno. No se dan cuenta de que su autodisciplina puede inspirar y ayudar a quienes los rodean. No entienden que la verdadera grandeza no está en ser fuerte solo para uno mismo, sino en dejar un legado. Pero los estoicos sabían que la verdadera libertad mental no es solo para el individuo, sino para toda la comunidad. Marco Aurelio decía, vive no solo para ti, sino para que otros encuentren inspiración en tu ejemplo. Ejercicio práctico. Observa a tu alrededor y detecta a personas que podrían beneficiarse de tu ejemplo. No intentes cambiar a nadie con palabras. Solo vive de manera que los demás quieran seguir tu camino. Si alguien te pide consejo, compártelo, pero deja que ellos tomen su propia decisión. Cuando practicas esto, tu autodisciplina se convierte en un legado y tu mentalidad impacta a más personas de las que imaginas. 2. La diferencia entre los que mantienen su control de por vida y los que terminan volviendo a sus viejos patrones. Las personas que pierden el control con el tiempo creen que ya lo han logrado y dejan de reforzar su mentalidad. No se exponen a pruebas que mantengan su fortaleza activa. Se enfocan solo en sí mismos y no ven la posibilidad de impactar a otros. Las personas con mentalidad estoica que nunca pierden el control. Reflexionan diariamente sobre su camino y ajustan lo que sea necesario. Se ponen a prueba constantemente para asegurarse de que su autodisciplina sigue intacta. Ven su autodisciplina no solo como un beneficio personal, sino como un ejemplo para otros. Cuando aplicas estos principios, te conviertes en alguien verdaderamente libre e inquebrantable. Nunca más perderás tu autodisciplina con el tiempo. Nunca más dejarás que la manipulación vuelva a tocar tu vida. Nunca más sentirás que el control de tu destino está en manos de alguien más. Este es el verdadero estoicismo en acción. Un estilo de vida que garantiza que, pase lo que pase en el mundo exterior, tú siempre serás dueño de tu mente, de tus decisiones y de tu destino.